la designación del nuevo presidente, o del que fue posesionado ayer, el consejero Hernán Ulloa. En todo este contexto, mientras Sofía Almeida, presidenta o expresidenta del Consejo de Participación, le pide al presidente, le pide a Guillermo Lasso que no interfiera, que no se meta, por otro lado están los asambleístas de UNES, Partido Social Cristiano y Pachacutic, que han solicitado un juicio político en contra de estos 4 consejeros que conformaron la nueva mayoría, entre ellos el nuevo presidente Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ivette Estupiñán. Así está la situación, así está este ring político en estos momentos. Y precisamente para hablar de este tema vamos a conectarnos a esta hora de la mañana con nuestra invitada del día de hoy, quien es integrante del CAL, integrante del Consejo Administrativo del Legislativo, Johanna Moreira. La invitamos para conversar de otro importante tema sobre cómo avanza el proyecto de ley de aborto por violación, pero debido a la coyuntura vamos a empezar preguntándole cómo avanza este juicio político dentro del CAL. Asambleísta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Johanna. Muchas gracias, RTV Noticias, por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder, obviamente, comentar estos sucesos que molestan e inquietan a la ciudadanía y, sobre todo, que quienes formamos la Asamblea Nacional debemos darle esa respuesta adecuada. El juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, el día de ayer justamente enviamos a Unidad Técnica Legislativa para que pueda realizar ese informe de cumplimiento o no de los requisitos para que el mismo pueda regresar al CAL y podamos calificarlo y pueda ser remitido a la Comisión de Fiscalización. Hay que también recordar que actualmente estamos en juicio contra la Super de bancos y obviamente posterior sigue el juicio político del Contralor, del Procurador y juicios políticos que este iría obviamente a la cola. Creo que por eso es importante que los asambleístas sepan muy bien que los juicios políticos deben plantearse justamente con un sustento válido para que no pase justamente esas situaciones, ¿no? De tener un juicio político que va a la cola y que, si no recuerdo, creo que iría cuarto en este momento. Así que, pero de igual manera creo que nosotros en la Comisión de Justicia deberíamos llamar a comparecer a estas autoridades para que puedan dar explicación del procedimiento que se ha llevado a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo podamos tener claridad de lo que ha acontecido y que lamentablemente hemos tenido la oportunidad de tenerlos en la Comisión de Justicia y que no han dado respuestas ante los hechos en los cuales se ha solicitado información. Recordemos que se criticó muchísimo el tema de la designación del defensor del pueblo, justamente el procedimiento con el cual se estaba realizando y que las personas no estaban probadas. Así que es lamentable esta pugna de poder e incluso entre el Ejecutivo y las más corrientes que manejaban antes el Consejo de Participación Ciudadana, que obviamente ustedes ya la conocen muy bien, que es el correísmo y que es social cristiano. Entonces, estas actuaciones les dicen muchísimo de la institucionalidad del país y son situaciones que el pueblo ecuatoriano no puede soportar. Ahora, llama muchísimo la atención que precisamente sea UNES, en conjunto con estos otros movimientos, quienes soliciten el juicio político para sacar de este escenario, sacar del Consejo de Participación Ciudadana a estos 4 consejeros que ahora son mayoría y que ahora han llegado supuestamente a la presidencia. Pero Sofía Almeida y quien era el vicepresidente, a ellos no los tocan. Entonces, hay unas acusaciones de parte y parte. UNES respaldando a Sofía Almeida indicando que el gobierno está respaldando a la nueva mayoría y parecería que este Consejo de Participación Ciudadana, que no debería tener ningún integrante con intereses políticos ni afiliaciones, pues se ha convertido en algo político, lo que no debería ser. Siempre ha sido así en nuestro país. Sabemos muy bien que en el anterior gobierno fueron designados los miembros del Consejo de Participación justamente ciudadana y fueron ellos por tiendas políticas. Sofía Almeida, todo el pueblo ecuatoriano conoce que es la sobrina justamente del actual legislador Luis Almeida y que obviamente también miembros respondían al correísmo y fueron ellos quienes hicieron una mayoría dentro del Consejo de Participación. Personalmente creo que ninguno de ellos ha hecho una labor loable dentro del Consejo y han sido muy criticadas y muy cuestionadas e incluso hemos solicitado su comparecencia en varias ocasiones a la Comisión de Justicia sin darnos respuesta del trabajo que están haciendo y sin poder sustentar justamente estas designaciones. Designar a alguien
a quienes ellos ya tenían previamente visto y que ni siquiera cumplen con los requisitos académicos que se necesita para estos cargos. O sea, ahora lamentablemente se realiza una nueva mayoría en el Consejo, una mayoría que probablemente responda al gobierno por la situación en la que se ha dado justamente la posición del nuevo presidente del Consejo y obviamente también esta seguridad, el tratar de incluso con la Policía Nacional, con recursos públicos, con los policías que deberían estar cuidando a la ciudadanía, respaldando obviamente esta intromisión a la institucionalidad de nuestro país. Y es que eso es lo que debemos evitar. Se supone que por eso el pueblo ecuatoriano votó por un nuevo gobierno para que no sea lo mismo del pasado. Si nosotros hacemos y cometemos los mismos errores y la misma forma de la politiquería barata, de apropiarse de las instituciones, de poder controlar, sabemos que se vienen designaciones del Contralor, que se vienen designaciones importantísimas en nuestro país, que las mismas van a responder el gobierno actual y es lo mismo de lo mismo que ha ocurrido, de lo que el pueblo ecuatoriano está cansado. Así que es lo que la ciudadanía ve, es lo que como ciudadana puedo ver y puedo entender, y es que quizás a la ciudadanía le cause un poquito de ruido ver justamente en qué o cómo se da esa nueva posesión, pero es que las mayorías en estos medios se han dado de esas formas, lamentablemente, antes respondían a otros partidos políticos, actualmente pretenden responder al gobierno. Ahora, asambleísta, hay un juicio político, una solicitud de juicio político de por medio. Imaginémonos que pase ese juicio político y lo que se busca con esto es destituir a estos 4 consejeros. De hacerlo, de lograrlo, debería pasar muchísimo tiempo, como usted mencionaba, porque hay otros pedidos de juicio político que han llegado antes, este está como cuarto, pero imaginemos ese escenario. ¿Qué pasaría con el Consejo? Solo quedaría los 3 consejeros restantes. ¿Qué pasa si salen los 4? Bueno, los procedimientos para justamente en estos casos y las designaciones se dieron justamente en gobiernos anteriores en donde ellos conocen justamente los procedimientos y conocen el actuar. Cuando existen estas pugnas o estos juicios políticos o se pretende destituir a ciertos miembros de estos consejos y de estas entidades, obviamente quienes crearon el procedimiento es el gobierno del correísmo junto justamente a Socialcristiano, que son quienes han manejado por mucho tiempo estas instituciones. Y bueno, obviamente habría que analizar el tema, pero probablemente se tenga ya visto quiénes van a cubrir sus espacios, así que se buscaría obviamente formar una nueva mayoría. Bueno, y voy a leerle un comentario de una de las personas que sigue esta entrevista y por supuesto también está indignado. Dice, no se sabe quién es el que dirige este circo, deben renunciar todos y cerrar ese antro de pillos dirigidos por Lazo y Correa. Pero no es tan sencillo. O sea, no podemos decirles, vayan a su casa y se acabó. No es tan fácil. Totalmente, es un procedimiento complejo. Usted recordará que ya se ha intentado en múltiples ocasiones tratar de eliminar este Consejo de Participación, que lo que ha hecho es concentrar el poder, lo que ha hecho es justamente designar las autoridades justamente por quienes conformaban esta mayoría y a quienes respondían justamente los intereses de quienes nos han gobernado los últimos años. Y bueno, lo hemos intentado incluso a través de iniciativas ciudadanas. Una de ellas se presentó en la anterior Asamblea Nacional, la cual se quedó en el congelador y la misma también respondía obviamente a otras propuestas como la de poder reducir el número de asambleístas, pero han sido iniciativas incluso que han llegado a la Asamblea Nacional a través de la ciudadanía y que no se ha podido. La ciudadanía no está conforme con este Consejo de Participación Ciudadana, lo he dicho en innumerables ocasiones. Sin embargo, es importante poder crear el filtro correcto. ¿Quién sería quien designaría a estas autoridades y no existir el Consejo? ¿Creamos otra entidad que al final se vuelva a politizar? ¿O lo hacemos desde la Asamblea Nacional, que la ciudadanía lamentablemente tampoco confía, porque también existen mayorías móviles, también existen estas mayorías en las que se pretenden justamente apoderarse de ciertas instituciones? Así que creo que lo importante de saber qué pasaría es qué haríamos si ya no llegara a ser esta la institución que designa. Asambleísta, terminemos allí con ese tema y vamos con el otro que nos convocó esta mañana con usted. ¿Cómo avanza el proceso para aprobar este proyecto de ley de aborto en casos de violación? Allí no hay claridad todavía sobre la temporalidad. Finalmente ya hubo un segundo y definitivo debate. Estamos a la espera de que el Pleno vuelva a reunirse.
¿cuál es el tiempo que se ha designado? ¿Ya está definido o todavía sigue en análisis y debate el tiempo en el que una niña, una mujer, un adolescente decida abortar? Bueno, lamentablemente, las formas en las que se han dado el primer y segundo debate han impedido muchísimo de que la Comisión de Justicia pueda conocer en su gran mayoría las posiciones de los asambleístas, pues los debates se han dado en torno a si despenalización sí o no, aborto sí y aborto no, cuando ya está despenalizado el aborto por violación para niñas, mujeres y adolescentes en nuestro país. Ya existe justamente esta sentencia que comienza a regir desde su emisión. Por lo tanto, lo que la Asamblea Nacional debe es construir este proyecto de ley en donde quede súper claro el procedimiento, los requisitos, cómo se va a ya llevar en la práctica este derecho a elegir de las niñas, pero no hemos tenido ese aporte por parte de los compañeros porque se sigue desviando el debate. Finalmente, ¿qué temporalidad se ha establecido? Bueno, nosotros vamos a realizar mediciones y es lo que estamos haciendo, acercamientos con las bancadas, acercamientos incluso de asambleísta en asambleísta para poder conocer su posición en torno a la temporalidad. Que lo digo, no es la forma adecuada porque no podemos canjear los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes. Y el tema de la temporalidad se ha vuelto un tema totalmente político y no médico, técnico ni científico. Les hemos dado todas las pruebas e incluso el informe para el primer debate que se malinterpretó, justamente no tenía una temporalidad para evitar esto, evitar esta pugna, esta de quién da más, quién da menos. En el informe de mayoría, ¿qué tiempo se ha establecido? Actualmente el informe de mayoría tiene la temporalidad de para menores de 18 años tenemos 22 semanas, para mayores de 18 años tenemos 20 semanas y obviamente las mujeres con discapacidad mental es justamente el que se viene rigiendo desde justamente 830 en el que tiene una guía práctica emitida por el Ministerio de Salud Pública en el que te determina por semanas. En esta semana es factible realizar este tipo de interrupción del embarazo mediante este procedimiento y eso es justamente lo que queríamos que rija actualmente. El Ministerio de Salud Pública es el ente que debe justamente emitir esos criterios médicos y son los médicos quienes tienen que regirse a este e incluso bajo reglamentos y lo que estipula la Organización Mundial de la Salud. Actualmente estamos realizando una segmentación en la que probablemente tenga una segmentación, una temporalidad fija para, por ejemplo, todas aquellas víctimas de violencia sexual, pero excepcionalidad. ¿A qué me refiero? A quienes tienen doble o más vulnerabilidades, aquellas niñas, miembros de pueblos, nacionalidades, aquellos que obviamente no tienen la oportunidad de poder darse cuenta en el primer trimestre que están embarazadas, pero obviamente protegiendo su salud. Y lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud es que no hay diferencia entre realizar una interrupción en la semana 1 hasta la semana 22 y que no tiene riesgo la vida de la mujer y que no hay viabilidad del feto. ¿Qué quiere decir? Que no cruzamos esa línea también de defensa y a una persona que puede sobrevivir o que puede vivir fuera del vientre de la madre. Asambleísta, finalizo con esto porque se me ha acabado el tiempo. ¿Cuándo se reunirán finalmente para poder nuevamente analizar en el Pleno este proyecto de ley? ¿Y qué pasaría? La preocupación es que ni siquiera el informe de mayoría o el de minoría sea aprobado. Si esto ocurre, ¿cuál sería el tercer escenario? Porque ya está despenalizado el aborto, eso no está en discusión. Ya la Corte Constitucional lo despenalizó. ¿Qué pasaría si no se aprueba ni el informe de minoría ni el de mayoría? Bueno, al ser la ponente de la ley, el día viernes estaríamos reuniéndonos con los miembros de la Comisión de Justicia para poder votar este texto final. De no tener los votos, yo como ponente del proyecto de ley, por encontrarnos justamente en esta etapa, puedo justamente aprobar un texto final y remitirlo a la presidenta de la Asamblea Nacional, incluso sin contar con los votos del apoyo de los miembros de la Comisión de Justicia. La presidenta tendría que convocar al Pleno para poder reinstalar esa sesión porque quedó suspendida. Por lo tanto, esperaríamos que la próxima semana ya estaríamos votando ese texto final. Lo que usted dice es una pregunta, obviamente, que incluso algunos compañeros asambleístas estaban totalmente equivocados en pensar de que la Corte no había incluso impuesto esa obligatoriedad a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, de poder aprobar este proyecto de ley y ha hecho una aclaración.
una ampliación en relación con la sentencia y que justamente ratifique el hecho de que la Asamblea Nacional debe y tiene como su deber el de poder aprobar un proyecto de ley. Por lo tanto, estaríamos incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional y claramente podrían haber consecuencias hacia la institucionalidad. O sea, hablamos, incluso planteamos un escenario de destitución de los asambleístas en el caso de no aprobar absolutamente ningún texto, tanto el informe de mayoría que quizás en este momento puede tener un apoyo favorable, pero obviamente no llega a alcanzar los votos y que el informe de minoría tampoco los tendría. Entonces, yo creo que es importante poder encontrar ese consenso en el que nos permita aprobar justamente un texto, pero que el texto se ajuste justamente a la realidad, que es lo que hemos estado peleando por tanto tiempo. Porque no se trata de aprobar cualquier ley por aprobar, por cumplir, se trata de que tengamos una ley que se ajuste, que sea reparadora, que se ajuste a la realidad del pueblo ecuatoriano y que en la práctica le pueda dar la posibilidad a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación decidir sobre su cuerpo, si continuar con el embarazo o poder interrumpirlo y obviamente en condiciones dignas, en condiciones que no las revictimice y que no permita obviamente que luego de pasar por un proceso atroz como un acto de violación, tengamos un sistema que las revictimice o que obviamente también las pueda poner en una condición de que no merecen al ser justamente personas que son vulnerables y que necesitan todo el apoyo y acompañamiento del Estado ecuatoriano. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer siempre. Y gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión en vivo.